Mi esposa infiel se fue con su amante, la golpeo y la dejo inválida. He sido irrespetado inmensamente por mi esposa y su amante. Y, honestamente, no estoy listo para ser la persona más madura en este caso. Realmente no veo el punto de ser moralmente bueno porque hice eso en la relación, al final del día. Todavía me engañaron. Ahora entiendo por qué algunos tipos se convierten en demonios cuando salen heridos. Simplemente no se siente como si hubiera una recompensa verdadera por ser el buen tipo en la relación. Yo, un hombre de 30 años, he estado casado con ella por 3 años. Pensé que fueron buenos 3 años, pero estoy empezando a pensar que ella podría tener una idea completamente diferente de las cosas. Uno de estos casos donde la mujer quiere a un chico malo. No entiendo por qué eso es algo que atrae a las mujeres mayores de 25 años. Es algo tan tonto de buscar. Alguien que se porta mal y que está destinado a ser un problema es exactamente de quien una persona sensata no debería sentirse atraída. De todos modos, noté que ella comenzó a actuar de manera diferente. Fue sutil, pero no escapó a mi atención. Amaba a esta mujer inmensamente, así que sabía todo sobre ella. Sabía las cosas a las que debía estar atento para saber si estaba bien o si no lo estaba. Esta vez, me di cuenta de que algo andaba mal. Pero no era como solía ser. Ella seguía actuando con normalidad en su mayor parte. No es que estuviera actuando como si estuviera molesta. Simplemente estaba actuando muy diferente. Como si hubiera algo en su mente que no me estaba contando. Traté de ser un buen esposo, así que no dudé en intentar descubrir qué estaba pasando con ella. Le pedí que hablara conmigo, pero ella afirmó que no le pasaba nada. No le creí eso, obviamente, pero ella se negó rotundamente a ceder en ese aspecto. Sostuvo que estaba bien y que no sabía qué señales estaba viendo yo. No importaba cuántas veces le preguntara, ella simplemente seguía apegada a eso. Por lo tanto, no me molesté en presionar después de cierto punto. Esperaba que si lo que ella decía era exacto, después de un tiempo volvería a la normalidad y no habría nada de qué quejarme. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Seguí notando esas señales durante mucho tiempo y lo mencioné 1 o 2 veces más. Ella negó que algo estuviera mal. Pero parecía que después de esas 2 veces que pregunté, ella sobrecompensó y trató de actuar normal de nuevo. Fue entonces cuando me puse realmente sospechoso. Fue entonces cuando supe que ella sabía que no estaba siendo ella misma. A partir de ese momento, empecé a tomar nota seriamente de las señales. Necesitaba saber exactamente qué era lo que veía en ella que no encajaba, para así intentar descubrir qué causaba ese comportamiento. Lo que encontré fue que pasaba más tiempo de lo habitual en el baño. Y cuando salía, interactuaba conmigo de forma demasiado intensa. Noté que tenía más excusas para salir de la habitación cuando hacíamos ciertas cosas juntos. Me di cuenta de que ya no quería comprometerse con actividades de fin de semana como antes. Llegaba a casa un poco más tarde de lo usual después del trabajo. También dejó de querer ser tan íntima como siempre. Seguía ocurriendo, pero ni de cerca tanto como yo estaba acostumbrado. Tantas cosas cambiaron a la vez, pero ella quería que yo creyera que no se daba cuenta o que no había nada detrás de ese cambio. Sentí que me estaba tomando por tonto, esperando que simplemente le creyera cuando era tan obvio que las cosas no estaban bien. Finalmente, me di cuenta de que lo único que podía hacer era descubrir la verdad por mi cuenta. No iba a revisar su teléfono porque ella lo tenía encima prácticamente todo el día. En su lugar, iba a revisar su laptop, ya que estaba conectada a todos los mismos servicios que su teléfono. Amo la tecnología. Esperé a tener una oportunidad clara, y cuando supe que tendría horas para revisar sus correos, mensajes y fotos, tomé la computadora. Fui primero a sus mensajes porque sabía que allí encontraría cualquier explicación que estuviera buscando. Mentiría si dijera que no estaba pensando en una infidelidad en ese punto. Ciertamente lo era, porque no había ninguna posibilidad de que estuviera planeando algún tipo de sorpresa masiva para mí. Esa era la única otra razón que habría esperado para explicar su extraño comportamiento. Revisé muchos de sus mensajes y encontré bastantes cosas que me preocuparon como esposo, como chismes tontos que incluían hablar de nuestros asuntos personales, lo cual me pareció que cruzaba la línea. Habría encontrado la manera de mencionarlo si hubiera sido lo único que encontré. Pero se hizo evidente que tenía cosas más grandes de las que preocuparme mucho después. Revisé sus mensajes y genuinamente no encontré nada que pudiera explicar realmente cómo estaba actuando. Fue entonces cuando decidí pasar al siguiente paso, revisar sus correos electrónicos. Y ahí fue donde encontré lo que buscaba. Ella había sido lo suficientemente astuta en su engaño como para no escribirse con su amante por mensaje de texto. Quiero decir, ¿quién se escribe de ida y vuelta con alguien que conoce personalmente a través del correo electrónico? Fue inteligente,
Especialmente cuando estás siendo infiel y no quieres que lo que estás parloteando sea encontrado fácilmente. Me llamó la atención porque el asunto del correo no parecía nada profesional ni un boletín de noticias. Vi que eran solo dos personas hablando de un lado a otro y, en el momento en que pude notar que era inapropiado, me desplacé hacia abajo en el hilo hasta el primer mensaje. Quería ver exactamente cómo habían empezado las cosas entre ellos. Aquí está el resumen. Los dos se habían conocido en algún lugar del mundo real. El tipo, un tal Dwight, le había dicho que ella le gustaba y ella, al parecer, le dio su correo electrónico en lugar de su número o cuenta de redes sociales. Él dijo que eso le parecía peculiar, pero que ella le gustaba lo suficiente como para seguirle el juego. Creo que lo hizo porque es más difícil detectar una infidelidad que está camuflada en correos electrónicos. También se aseguraba de que él no pudiera ver la vida de una mujer casada, lo cual era obvio en todas sus redes sociales. Sin embargo, ¿me equivoqué en la última parte? ¿O no? Tenía razón. Pero finalmente ella decidió decírselo por su cuenta. No sé por qué lo hizo. Supongo que no quería que la aventura se volviera demasiado seria, así que tuvo que hacerle saber al tipo que no habría ninguna oportunidad de que las cosas se convirtieran en una relación formal. Él se sintió decepcionado, pero comentó que estaba bien con eso ya que el sexo era muy bueno. No fue vago. Al leer todo, quedó muy claro que estas dos personas habían tenido intimidad muy pronto en el hilo de correos, y que esto había continuado regularmente desde entonces. El primer correo fue enviado hace 10 meses. Pero fue alrededor de ese punto cuando ella le admitió que estaba casada, y creo que su comportamiento hacia mí empezó a cambiar en ese entonces. Si me pides que adivine de qué se trata, es que ella estaba bien engañándome, pero empezó a desarrollar sentimientos. Le dijo que estaba casada porque buscaba algún tipo de salida al dilema en el que se encontraba. Si le preguntas a ella, probablemente dirá que nos ama a los dos. Si lo ama a él, puede quedárselo. Sé que no voy a pelear por una mujer infiel por ninguna razón en el universo. La respuesta de él ante el hecho de que ella estaba casada fue que estaba bien y que podrían seguir manteniéndolas cosas como hasta ahora, especialmente si aún no la habían atrapado. Él pidió más información sobre mí y ella se la dio toda. Básicamente le contó al tipo la historia de mi vida, y él tanteó el terreno siendo un poco irrespetuoso sobre algo personal por lo que yo había pasado, y ella no me defendió. Eventualmente, él se sintió lo suficientemente cómodo como para decir que yo era demasiado estúpido para enterarme de lo suyo. Y ante eso, ella simplemente se rió. No lo sé. Hay algo que es tan difícil de aceptar cuando ves a alguien que realmente pensabas que amabas comportándose de una manera tan desgarradora. Habría jurado que ella nunca sería la clase de persona que me engañaría. Pero no solo lo ha hecho, sino que lo ha estado haciendo de forma constante durante 10 meses. ¿Cómo se supone que debo sentirme al respecto? En ningún momento ella siente remordimiento ni decide cortar las cosas. Siento tanto dolor e intento afrontarlo como un hombre, pero todos saben cómo es el amor, nos debilita. A veces eso es bueno, pero en casos como este es muy malo, porque me hace sentir como un cobarde por todo el daño que siento. Me aseguré de reenviarme todo el hilo de correos electrónicos. Me estoy asegurando de tener toda la evidencia a mano para el momento en que más la vaya a necesitar. Actualización 1. No tuve otra opción que confrontar a mi esposa cuando mis emociones empezaron a desbordarse. Había hablado con una abogada de divorcios, pero aún no había pagado para contratarla. Ahora ya lo hice, así que eso es bueno. Pero en aquel momento, intenté ser paciente y mantener mis emociones bajo control, aunque simplemente no funcionó. La estaba observando mientras ella estaba sentada en el sofá sonriendo, mirando algo en su teléfono. Honestamente, odiaba verla feliz. Me detonó porque yo no había sido capaz de sentirme verdaderamente feliz desde que descubrí su aventura. Así que, simplemente estallé. Le pregunté qué era tan gracioso y, por mi tono, ella entendió que no estaba bromeando. Se vio sorprendida y explicó que solo estaba viendo vídeos en su teléfono. Le pregunté si pensaba que era una buena persona y ella asintió lentamente. Dijo que no era perfecta, pero que sentía que, en general, era una buena persona. La miré muy de cerca después de que dijo eso y sacudí la cabeza. Me preguntó qué me pasaba y por qué estaba actuando de forma tan agresiva. Le dije que no era una buena persona. Le hice saber que sabía que me había estado engañando. Sabía lo de Dwight y sabía cuánto tiempo habían estado pasando las cosas. Pareció entrar en shock en el momento en que dije la palabra engaño, y se sorprendió aún más cuando mencioné su nombre. Sabía que no habría forma de escabullirse. Era culpable. Sabía que yo no estaba fanfarroneando y que lo sabía todo. Por eso, no tomó la ruta de no sé de qué me hablas. No podía.
Le pregunté qué tenía que decir, pero le costaba encontrar las palabras. Eso no me sorprendió. La había acorralado y le iba a resultar muy difícil encontrar una salida. Sin embargo, no se lo iba a poner fácil, así que simplemente esperé a que dijera algo. Finalmente, encontró su defensa: lo siento mucho, cariño. Sé cómo se ve esto, y se ve mal, y no voy a decir que no traicioné nuestro matrimonio. Pero solo tienes que dejarme explicarte qué estaba pasando. Intentó sonar razonable reconociendo su falta y actuando como si estuviera lista para un diálogo civilizado. Pero genuinamente no hay forma de defender 10 meses de engaño, y se lo dije tal cual. Él no era un superior en el trabajo que estuviera amenazando su sustento. No era alguien que tuviera a su primo como rehén. Él no tenía ningún poder sobre ella, así que no había nada que ella pudiera señalar que la hiciera quedar como una mejor persona en este escenario. Sin embargo, le dije que me siguiera la corriente, quería escuchar cuál era su explicación para todo. Estaba claro que no había tenido mucho tiempo para pensar realmente en lo que iba a decir. Me dijo que se había sentido emocionalmente decaída. Dijo que no tenía nada que ver conmigo, que era algo suyo y que, en lugar de intentar procesarlo con madurez, tomó el camino equivocado para solucionar el problema y sentirse mejor. Dijo que no tuvo la intención de lastimarme, algo de lo que no pude evitar burlarme. Ella quería seguir hablando, pero la interrumpí. Le dije que ella sabía que estaba mintiendo y yo también, así que no tenía sentido que perdiéramos el tiempo. Le hice saber que ya había hablado con una abogada de divorcios y que nos íbamos a divorciar con seguridad. Ella empezó a llorar, pero la ignoré. Dije lo que tenía que decir, diciéndole que lo mejor sería que ella fuera quien empacara y dejara el apartamento, y que le iba a dar hasta ese fin de semana para hacerlo. Siguió llorando, así que simplemente me rendí y me fui. Me aseguré de que mi esposa fuera notificada con los papeles del divorcio en ese punto. Eventualmente se fue de la casa, lo cual fue genial. Ha estado tranquilo sin ella y una parte de mí extraña todo lo que construimos, pero creo que eso es normal. No voy a agobiarme por eso. Eventualmente olvidaré que ella fue parte de mi vida y no puedo esperar a que llegue ese momento. Pero antes de eso, tendré que terminar con el divorcio, así que me enfocaré en eso por ahora. Actualización 2. Habiendo estado casado por tan poco tiempo, nunca pensé que habría algún tipo de alegría en ser un hombre divorciado. No siento una felicidad pura, pero hay mucho alivio. Me alegra que el drama haya terminado porque odio el drama, pero me vi obligado a entrar en él. Así son las cosas a veces. El divorcio fue simple. No fue nada complicado debido a la duración de nuestro matrimonio y al hecho de que no tenemos hijos. No se consideró ninguna pensión para ella, no solo porque ganamos casi lo mismo, sino porque no hemos estado casados tanto tiempo. No hay necesidad de que yo la mantenga. Me quedé en el apartamento porque ella se había mudado, así que fue más fácil de esa manera. Al parecer, ella les contó a sus padres una media historia sobre lo que pasó, porque su mamá y su papá aparecieron y su padre empezó a montar una gran escena. Hablaba de cómo la gente comete errores y que yo debería haberla perdonado. Intenté entender qué les habían dicho, pero no me dieron detalles. Cuando mencioné que querían que perdonara a alguien que me había estado engañando durante 10 meses, de repente tuvieron mucho menos que decir, lo cual me pareció bastante divertido. Se fueron poco después de eso, quedando como tontos. No sé por qué, pero decidí descargar toda mi frustración con Dwight. Sentía que la vida de mi exesposa ya iba a ser miserable sin importar nada. Ella lloró más veces de las que puedo contar durante el divorcio y terminé exponiéndola ante sus padres. Aunque no era mi intención desde el principio, ella me obligó a hacerlo. Le salió el tiro por la culata y me alegro. Les envié el hilo de correos a sus padres para asegurar el golpe. No dijeron nada, pero sé que lo leyeron, y quiero que vean a la hija que criaron. Pero volviendo a Dwight, esto podría ser muy sorprendente, pero descubrí que el tipo está casado, así que tomé la decisión de arruinar eso. Dos personas casadas engañándose mutuamente. Y lo más absurdo es que mi exesposa no parecía saberlo. Él la había tomado por tonta. Le envié un mensaje de texto que no respondió para hacérselo saber. Descubrí todo sobre la vida de Dwight a través de un investigador privado, y usando toda esa información, contacté a su esposa y le conté exactamente lo que su marido había estado haciendo. No hubo preámbulos. Simplemente le envié la evidencia de los correos y le dije en qué andaba él. Le hice saber que yo me había divorciado por eso y que ella podía hacer lo mismo. Al principio ella fue muy antagonista, pero regresó unos días después para disculparse, diciéndome que se había dado cuenta de que yo decía la verdad. No hablé mucho más con ella porque no me importaba lo suficiente, yo solo estaba ahí para arruinar las cosas. Fui con su jefe. Descubrí dónde trabajaba, que era un negocio local.
Sabía que probablemente no le costaría el empleo, pero lo añadía a la mezcla solo por fastidiar. Parecía divertido. Mi objetivo era que su jefe supiera que tenía a una persona deshonesta entre sus empleados. Él puede hacer con esa información lo que quiera. Además, basándome en los correos que él y mi ex compartieron, estaba claro que era un tipo religioso. Le gustaba ir a la iglesia. Eso me pareció gracioso porque, ¿cómo puedes actuar de forma tan desvergonzada y afirmar que eres cristiano al final del día? Decidí que también le haría saber al pastor la clase de persona que era. Un día cualquiera, entré a su iglesia. Pedí hablar con el pastor cuando pude y le dije al hombre mayor que una de las personas de su congregación no era buena persona. Para ese momento ya tenía fotos de Dwight y se las mostré al pastor, quien solo sacudió la cabeza. Me dijo que siempre había tenido una buena impresión de Dwight, pero que esto cambiaba las cosas. Se disculpó conmigo y rezó por mí, lo cual acepté con educación. No sé cómo será la vida de Dwight ahora, pero quiero que la gente sepa qué clase de persona es donde sea que vaya. Me sentí tan irrespetado por el que tuve que asegurarme de vengarme. En cuanto a mi ex, no tengo energía para desperdiciarla en ella. He hecho lo que he podido, pero ella ahora me parece insignificante. En su mayor parte, no quiero que parezca que sigo molestándome por ella. Ni siquiera tiene nada que perder, es así de patética. Tal vez algún día me case de nuevo, pero por ahora estoy bien. He lidiado con suficiente a manos de una mujer y no tengo ganas de volver a meterme en todo ese disparate. Actualización final. Pensé que después del divorcio y de exponer a Dwight, la historia simplemente se desvanecería, pero el karma tiene una forma muy retorcida de cerrar los círculos. Los dos infieles, al verse abandonados por sus parejas y expuestos ante sus círculos sociales, decidieron irse a vivir juntos. Supongo que pensaron que su amor prohibido sobreviviría a la realidad, pero resultó ser todo lo contrario. Vivir bajo el mismo techo se convirtió en un infierno para ellos. Empezaron a pelear constantemente. Según supe después, Dwight le reclamaba a mi ex esposa cada día que, por su culpa, su esposa lo había dejado y había perdido su reputación en la iglesia. La toxicidad escaló hasta que un día, en medio de una discusión, él le gritó en la cara que ella no era especial, que solo era una más y que seguía teniendo otras amantes. Las peleas pasaron de los gritos a los golpes. Él empezó a maltratarla físicamente de forma regular. La situación llegó al límite cuando el padre de mi ex, que todavía guardaba la esperanza de ver cómo estaba su hija, fue a visitarla sin avisar. Lo que encontró fue una pesadilla, su hija estaba tirada en el suelo, golpeada y llorando desconsoladamente. El hombre se volvió loco de rabia. Enfrentó a Dwight ahí mismo y le dio una paliza tan brutal que los vecinos tuvieron que llamar a la policía. En ese mismo instante, el padre lo denunció y Dwight terminó en la cárcel, donde sigue hasta ahora esperando juicio. Mi ex regresó a casa de sus padres. Estaba postrada en cama porque la última golpiza había sido devastadora, no podía ni levantarse. Unos días después, recibí una llamada de mi exsuegro. Esperaba una disculpa, pero lo que obtuve fue un reclamo absurdo. Con la voz quebrada, me gritó que todo lo que estaba pasando era mi culpa. Dijo que, si yo hubiera sido maduro y la hubiera perdonado, nada de esto habría ocurrido y ella estaría a salvo en nuestro hogar. No pude evitarlo, solté una carcajada llena de desprecio y le colgué el teléfono sin decir una palabra. Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. Tiempo después, me enteré por conocidos comunes de una noticia impactante. Debido a la gravedad de las lesiones en la columna que le causó Dwight durante su último ataque, mi ex perdió la movilidad en las piernas. Ahora está confinada a una silla de ruedas de por vida. Poco después de enterarse del diagnóstico definitivo, su padre me buscó una última vez. Me interceptó afuera de mi apartamento, completamente fuera de sí, intentando golpearme y confrontarme como si yo fuera el responsable de las decisiones de su hija y de la violencia de su amante. Me defendí, lo aparté con fuerza y, cuando intentó abalanzarse de nuevo, tuve que golpearlo para frenarlo. Lo miré a los ojos mientras estaba en el suelo y le dije con frialdad, dejen de molestarme de una vez. Yo no destruí su vida, lo hizo ella misma. Ese fue el punto final. No quiero más problemas, ni llamadas, ni dramas de una vida que ya no me pertenece. Decidí vender todo, renunciar a mi empleo y mudarme de ciudad para empezar desde cero, en un lugar donde nadie sepa quién soy ni conozca esta historia. ¿Qué te pareció este desenlace? ¿Crees que el protagonista hizo lo correcto al alejarse de todo o debió actuar de otra forma? Déjanos tu opinión en los comentarios, los estaremos leyendo. Si te gustó esta historia, no olvides darle un buen like, suscríbete a Narraciones de Reddit y activa la campanita para que no te pierdas el próximo caso. Nos vemos en la siguiente narración.